Buenos días. Siguiendo con el- las presentaciones que se están haciendo a partir de este curso, yo soy Rubén Ramírez y la temática a tratar hoy es el diagnóstico de muerte. Como bien es sabido, ustedes ya están familiarizados con el tema. La idea es hacerlo un poco más allá y generar cierto tipo de controversias. Primero vamos a tratar de establecer el protocolo y así fijarlo un poquito más como en su esquema mental. Y luego pasamos a lo que son las controversias, que son casos que de pronto generen duda durante el quehacer médico diario de ustedes. Esta conferencia fue realizada por el doctor Carlos Ruiz y el doctor Rubén Ramírez, a quien les habla. Nosotros hacemos parte del Departamento de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Como primero quiero hacer un poco más dinámica y aplicada esta temática, esta charla. Y la idea es que esto es un caso de la vida real, es un paciente masculino de 35 años sin antecedentes de importancia. Este paciente ingresó a uno de los hospitales de trauma de la ciudad con una herida en emitórax izquierdo a nivel del quinto espacio intercostal y línea medioclavicular en una riña callejera. Al ingreso a la unidad de urgencias, claramente como ustedes ven los signos vitales, encontramos un paciente inestable y en el área precordial, con herida en el área precordial, por lo que fue llevado al servicio de cirugía de manera emergente. Cuando ingresa el cirujano a tratar al paciente, hace una cirugía de control de daños, hace una rafia miocárdica del ventrículo izquierdo, perdón, del derecho, y logra el control del sangrado. Es enviado a la unidad de cuidados intensivos y posterior a 6 horas no presenta ninguna respuesta neurológica, a pesar de que en el momento de la evaluación, 2 horas antes, se le había retirado el midazolam y el fentanil. Cirugía vascular nos llama a las 2 de la mañana y nos dice que ellos tienen la idea de hacer un bypass, ya que hay una sección de la descendente anterior y que el paciente probablemente se beneficie de esta intervención si no va a morir. Sin embargo, dado los hallazgos neurológicos por el intensivista y por los cirujanos, deciden llamarnos para evaluar y decir si el paciente tiene o no tiene una muerte encefálica y así limitar esfuerzos terapéuticos con él. Entonces, la pregunta hacia ustedes que vamos a tratar de resolver durante la charla es, ¿este paciente realmente se le puede hacer o no el diagnóstico de muerte encefálica en este momento? Tengan las respuestas ahí y vamos a tratar de resolver. Como primera medida, nosotros le pedimos una tomografía de cráneo. Ustedes pueden ver que esta tomografía de cráneo eh, es un corte axial, está a nivel de los ventrículos. Los ventrículos se ven colapsados, además de eso tiene cambios de las densidades a nivel córtico-subcortical, aparenta tener mucho edema, no se ven los surcos y no se ve como un hematoma o una hemorragia intracraneal que explique de pronto la condición neurológica, pero tiene mucho edema. Vamos a ver si eso sí es compatible con muerte encefálica. Entonces, para los que son nuevos, quizá todo trato de hacerlo con una base histórica para poder llegar a lo que estamos ahorita y de dónde se concibió el concepto. Entonces, lo primero es que, como ustedes bien saben, en Egipto se consideraba muerto aquel paciente que con la exhalación no lograba generar esa columna de vapor en un vaso. Después llegó, lo volvió un poco más científico el doctor René Laennec y a través de la auscultación él podía diferenciar cuando el corazón dejaba de latir y por ende cuando el corazón dejaba de latir se consideraba que el paciente había fallecido. Posterior a esto empezamos a notar que más allá de que el corazón latiera, habían ciertas circunstancias que hacían que se diera la función o no. Ustedes bien saben que en la historia de la medicina lo primero que se consideró fue que el cerebro era una estructura que no tenía vitalidad por sí propia, pues por sí misma, y no era muy importante en el cuerpo, ya que no se movía. Entonces el doctor Sir Victor Horsley por allá en 1894 nos dice que hay ciertos modelos que explican la muerte y que la muerte no es solo cuando para el corazón, sino que es un devenir, por ejemplo, de una lesión intracraniana. Y esto lo explicó a través de 9 casos de pacientes con abscesos cerebrales o masas intracraneales que después de que éstas lograban cierto nivel o se volvían muy grandes,
consecuentemente había una parada respiratoria y posterior una parada cardíaca. Para solucionar el problema, más o menos en 1908, se trató de que estos pacientes que tenían lesiones intracraneanas tuvieran la posibilidad de seguir respirando y se empezaron a experimentar a través pues, de encefalitis y de parálisis musculares periféricas. Se empezaron a investigar con pulmones artificiales que fueron llamados en su tiempo eh, pulmones de hierro. Entonces empezaron la dicotomía, si el paciente sí realmente está muerto, hasta dónde vamos a llegar con él. El doctor Hans Berger es bien conocido porque fue el que trató o impulsó la electroencefalograma en los pacientes humanos. Entonces, a partir de ahí, se percataron de que aparte de que existía un cese de la función respiratoria, también existía un cese de la función cerebral, que así nos lográramos mantener la función respiratoria y la función cardíaca, no íbamos a lograr que el paciente sobreviviera. Entonces, ya con esta duda de cuáles pacientes eran realmente los que estaban muertos y cuáles pacientes eran los que tenían algún chance de sobrevivir, el doctor Molaret y el doctor Goulon trataron de investigar ciertos hallazgos clínicos que los hicieran pensar de que el paciente probablemente no se iba a beneficiar de una intervención adicional porque el paciente ya había carecido, ya había fallecido. Ellos sí le metieron al estudio cierto misticismo, ya que decían que dónde estaba la conciencia, y fueron los primeros que trataron de identificar una evaluación clínica para poder dar el diagnóstico de coma, que era coma irreversible en ese momento. Posterior, se trató de hacer, ya con el advenimiento de las ciencias asociadas a las unidades de cuidados intensivos, los vasopresores, los inotrópicos, los mantenimientos de la función respiratoria, los ventiladores, por allá en 1960, la década de los 60, donde fue su mayor apogeo. Entonces necesitamos saber a cuáles pacientes podríamos dejarlo ahí, soportándolo, o a cuáles pacientes debíamos suspenderle la terapia, ya que no se iban a beneficiar. Entonces, a través de la escuela de Harvard se reunieron unos intensivistas y expertos en neurociencias y trataron de dar la primera definición de lo que se llama coma irreversible, la cual era clínica y tenían ciertos aspectos electroencefalográficos que más adelante vamos a ver. Posterior a esto, la Asociación Americana o la Academia Americana de Neurología dijo, pues existen de pronto unos protocolos que podemos investigar y es como el garante en este momento y la guía para hacer el diagnóstico, y aunque ustedes no lo crean, es desde 1995, ellos nos dan los parámetros y nos dan los 7 parámetros básicos para poder hacer la evaluación clínica y hacer el diagnóstico de muerte encefálica. En Colombia, ya que esto se trata de una práctica médico-legal, como casi la gran mayoría de lo que hacemos, todo lo que nosotros hagamos debe ir ceñido a la ley o al decreto que fue el número 2493 del 2004, donde básicamente reglamenta qué se debe hacer con aquellos pacientes en los cuales sospechemos que tienen un coma irreversible para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Este es el decreto cual nos guía a nosotros, que es muy parecido pues a lo que dijo la Academia Americana de Neurología. ¿Por qué es importante conocer o por qué es importante que nosotros tengamos claro el protocolo para el diagnóstico de muerte encefálica? Es porque básicamente se presenta como diagnóstico primario en 40 a 60 muertes por millón de habitantes. Nosotros no tenemos los datos estadísticos en Colombia, ya que pues, carece de estudios epidemiológicos, pero Argentina, Paraguay, ellos tienen una asociación que logran establecer los datos estadísticos y dicen que 1 al 4% de las muertes en los hospitales tiene un diagnóstico primario de muerte encefálica. Entonces, ¿qué tan en el mundo, cómo se conoce o si existe un protocolo estándar para el resto del mundo de cómo se debe hacer el diagnóstico de muerte encefálica? Pues básicamente no. Ese fue un estudio que hizo la sociedad, pues, la Academia Americana de Neurología, que trató a través de unas encuestas en 92 países acerca de la práctica y la percepción de la determinación de la muerte encefálica. Y si esto es en el mundo, pues imagínense cómo será en Colombia. Nosotros hemos tratado y tratamos de incentivar que se establezca el protocolo y que el protocolo sea seguido de manera estricta. Pues básicamente ellos encontraron que aparte de lo que se iba a investigar, que era cómo hacían el diagnóstico de muerte encefálica,
que la primera causa de muerte encefálica era traumática, un trauma intracraneal, la segunda causa eran hemorragias intracraneales y la tercera causa eran arrestos cardíacos. Y es tan variado en los 92 países que dicen que en el 28% de ellos el electroencefalograma es una prueba que debe utilizarse de manera mandatoria para hacer el diagnóstico. El Doppler transcraneal en el 5% de ellos, en algunos incluso utilizan la medicina nuclear y los otros utilizan hasta cateterismos pues, para arteriografía, para identificar para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Vamos a ver qué tan pertinente es hacer una prueba auxiliar en un paciente con diagnóstico de muerte, con sospecha de diagnóstico de muerte encefálica. Pues nosotros nos quedamos atrás, ellos lo repartieron en 3 ciudades de Colombia, entre esas Cali, Bogotá y Medellín, las cuales recibieron un aporte por parte de personal de unidades de cuidados intensivos neurológicas de 2 y pues estuvieron dentro de los datos. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica. Son 4 pasos grandes y vamos a ir explicándolos cada uno. Entonces, el cumplimiento de los prerequisitos. Cuando hablamos de prerequisitos, son 4 prerequisitos que tenemos que tener en cuenta y lo primero es que usted no tenga un diagnóstico además del que está tratando. Si usted cree que es un trauma craneoencefálico y que probablemente que el estado de coma del paciente, pues que no vaya a existir un síndrome de Guillain-Barré, que no exista un síndrome de enclaustramiento o que no exista traumas cervicales altos. Que sea lo más probable lo que usted esté pensando como causa de la muerte encefálica y que no sean otras patologías que de pronto pueden asociarse a presentaciones parecidas, como son las que ya mencionamos. Los medicamentos aplicados, y esto es una de las cosas que de pronto genera mayor duda, son los si tenemos unos pacientes que tienen el antecedente de trastornos psiquiátricos, que tenemos de pronto una historia familiar, que tenemos de pronto historias dentro del hospital donde nos desempeñemos, que tienen antecedentes de consumo de antidepresivos tricíclicos, barbitúricos, fentanil, atropina, litio, lidocaína, incluso baclofeno. Se ha notado que todos estos pacientes en los estudios tienen todos estos medicamentos logran disminuir la respuesta de los pares craneales que vamos a evaluar a continuación. Pares craneales a nivel del bulbo o de la médula. Cuando hablamos de estabilidad hemodinámica, como ustedes bien saben, los pacientes tienen que tener una tensión arterial sistólica mínima de 100, idealmente por encima de esta. Podemos hacer uso de vasopresores, inotrópicos, todo el arsenal para mantenerlo así. No contraindica el tener este soporte, el hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y lo otro que también genera mucha duda es el trastorno metabólico. Cuando hablamos de trastorno metabólico, lo básico es que el pH tiene que estar entre 7.3 y 7.4. ¿Por qué? Porque se ha notado que los pHs demasiado básicos pueden generar ciertos trastornos a nivel de la respuesta de los pares craneales evaluados en el protocolo. Los alcalinos no se encuentra una relación tan directa, pero igual, pues idealmente los pacientes no deberían estar estables con respecto al pH. Lo que más nos preocupa a nosotros y lo que de pronto nos genera mayor duda siempre que vamos a hacer el diagnóstico de muerte encefálica son los trastornos hidroelectrolíticos, específicamente los relacionados con el sodio. Siempre en los textos que van a leer de diagnóstico de muerte encefálica, siempre van a ver ustedes que les dirán trastornos hidroelectrolíticos severos, pero ¿qué es severo? Contextualizando en el paciente e independiente del paciente, si contextualizamos el paciente, existen pacientes que tienen sodio de 120 y no tienen una alteración neurológica mayor. O existen pacientes que tienen sodio de 160 y no tienen una alteración neurológica. Pues los textos que de pronto hicieron en la primera revisión de 1995 hablan de que los trastornos hidroelectrolíticos con el sodio mayor de 165 pueden hacer como una especie de mimetizar lo que es el paciente con baja respuesta de los pares craneales, o el sodio que esté por debajo de 120 también puede generarnos cierta duda en el examen físico. Por lo cual se toman estos parámetros como parámetros de normalidad para poder hacer el diagnóstico. Con respecto a la glicemia, tenemos que la glicemia debe estar normal, idealmente entre 80 y 200,
y la temperatura mayor de 36. Esto en los niños, en los pacientes pediátricos, es muy importante ya que se ha notado que aquellos pacientes que tienen incluso temperaturas menores de 32 grados centígrados pueden no tener respuesta o no tienen los reflejos del tallo que normalmente se evalúa. Entonces, es muy fácil llegar a 36 grados y por ende tenemos que tratar de que estos pacientes estén en promedio en esa temperatura. Cuando hablamos de coma, nos vamos a las escalas y decimos, bueno, coma, el diagnóstico de coma es básicamente la no respuesta a los estímulos externos, pero si lo vamos y lo encajamos en una de las escalas que tenemos para evaluar el coma, como es el Glasgow y el FOUR, pues no, en promedio son un Glasgow o un FOUR menor de 5 puntos. Sin embargo, cuando hablamos de coma irreversible en un paciente con sospecha de diagnóstico de muerte encefálica, no podemos tener ninguna respuesta que esté mediada por el tallo cerebral. Entonces, solamente es el paciente que tenga el diagnóstico de coma irreversible, es aquel que carece de toda evidencia de capacidad de respuesta frente al estímulo externo. Solo son tolerados aquellos reflejos de liberación medular que básicamente son automatismos medulares al perder el flujo que viene directamente del tallo cerebral y por ende supratentorial. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que son esos automatismos que de pronto pueden confundir el examen neurológico, pero tenemos que ser, después de esta presentación, capaces de diferenciarlos. Para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, lo primero y lo más importante es hacer una buena evaluación neurológica. Entonces, ¿cómo iniciamos una buena evaluación neurológica? Pues es muy fácil. Solamente necesitamos un otoscopio, una cánula de oxígeno, una linterna, una jeringa de 50 centímetros, idealmente con un catéter que nos permite llegar hasta la membrana timpánica, un algodón y un agua helada. Siempre la duda y la pregunta es ¿cuánto de helada el agua? Pues es poco práctico censar la temperatura del agua. Sin embargo, hay estudios que dicen entre 4 y 5 grados es lo ideal, pero con solo que esté fría eso va a desencadenar una respuesta y nosotros necesitamos una respuesta neurológica, no necesitamos hacer una evaluación de localización de lesión con respecto al estado neurológico del paciente. Entonces, el reflejo pupilar, como ustedes bien saben, evalúa el mesencéfalo y las pupilas normalmente se encuentran ubicadas en la línea media con un tamaño entre 4 y 9 milímetros y al estímulo luminoso directo sobre la pupila no debe existir ninguna respuesta. Podemos tener tamaños de la pupila entre 4 y 9 milímetros, ya que el tamaño de la pupila depende es del flujo simpático y parasimpático. El parasimpático viene del tercer par y el simpático viene a través de las fibras ganglionares simpáticas que se ubican a nivel cervical. ¿Esto qué explica? Al tener el flujo parasimpático nos va a hacer la miosis como respuesta directa sobre el nervio óptico y al estímulo simpático cuando tenemos reflejos de liberación medular a nivel cervical con lesiones medulares altas, pues básicamente el paciente, si tiene un flujo presente, va a tener una dilatación mayor, o sea, vamos a encontrar las pupilas en 9 milímetros. Si no hay ningún flujo porque la médula no carece de vida, tenemos pacientes con pupilas medias, o sea, que es decir, pacientes con pupilas medias se comportan un poco peor que aquellos pacientes con pupilas de 9 milímetros. Sin embargo, tenerlas de 4 o 9 milímetros es diagnóstico de muerte encefálica. Con esto evaluamos el mesencéfalo. Como habíamos hablado, básicamente el estímulo luminoso ingresa a través del nervio óptico. El nervio óptico lo lleva hacia la porción del mesencéfalo. El mesencéfalo en la porción pretectal se encuentra con el núcleo de Edger-Westphal que directamente va a llevar el flujo hasta el ganglio ciliar y el ganglio ciliar como su funciones parasimpáticas lleva hacia los músculos constrictores de la pupila y los músculos constrictores de la pupila lo que van a hacer es cerrar el esfínter, o sea, cierran la pupila como respuesta normal. Si esto no existe, decimos que el reflejo pupilar es negativo. El otro reflejo que debemos evaluar en aquellos pacientes con muerte encefálica es el reflejo corneal. Lo ideal es utilizar un hisopo o utilizar un algodón y el algodón se debe establecer o se debe tratar de tocar el limbo esclerocorneal por 2 puntos. Primero, el punto para que sea el limbo esclerocorneal. Primero, tiene la mayor cantidad de fibras sensitivas a partir del trigémino y lo segundo es que no dañamos la córnea. Entonces es como
lo ideal hacerlo así. La respuesta, como ustedes vieron en el paciente, es que no exista un flujo directo sobre el facial y no se trate de ocluir el ojo. Y esto básicamente es la vía. Ingresa a través del trigémino, el trigémino lo lleva al puente, el puente a través de sus fibras sensitivas lo establece una conexión directa con el facial y el facial automáticamente trata de ocluir el ojo a través del músculo orbicularis oculis. Este es un reflejo oculocefálico. El reflejo oculocefálico básicamente se trata de girar 90 grados la cabeza del paciente de una posición neutra, verificando que no tenga lesión a nivel de la columna cervical. De forma rápida, lo hice un poco lento para que ustedes miraran, pero de forma rápida, y la idea es que los ojos siempre deben permanecer con una mirada fija y no deben tratar o no deben moverse. Esto es, ¿qué evaluamos con este? La unión bulboprotuberancial a través del vestíbulo coclear y el eferente es los músculos de los movimientos oculares. Cuando evaluamos el óculo vestibular, primero tenemos que percatarnos de que no tenga ninguna obstrucción para que el estímulo directo llegue sobre la membrana timpánica, y lo que vamos a tratar de evaluar es que exista algún tipo de nistagmus. Luego utilizamos la jeringa hasta 50 centímetros, ya habíamos hablado de la temperatura del líquido, se realiza, se somete a estímulo directo a través de la inyección de líquido frío, la membrana timpánica. Durante 1 minuto se evalúa la respuesta. Posterior a esto podemos ir al otro pabellón auricular y hacer el mismo estímulo. La idea del estímulo es que si se encuentra lo que normalmente ocurre en un paciente con adecuado, lo que normalmente un paciente sufre con con una adecuada respuesta, es que hay un nistagmus rápido que se aleja de donde está sufriendo el estímulo frío y un nistagmus lento que llega hacia donde está sufriendo el estímulo del oído irrigado. Como ustedes bien saben, lo que se evalúa en este punto es la unión bulboprotuberancial. Esto tiene una característica semiológica, que es que los pacientes, idealmente, la cabecera debe estar ubicada a 30 grados, ya que los canalículos semicirculares, el que normalmente era horizontal, este se va a volver vertical y así poder estimular directamente la endolinfa, que la endolinfa se sedimenta y por ende hace un estímulo directo sobre las fibras sensitivas. El reflejo nauseoso y carinal es bien difícil para los pacientes intubados realizar un reflejo nauseoso, ya que no contamos con la posibilidad de llegar a la faringe. Sin embargo, podemos establecer el carinal y no es difícil, ya que con los pacientes intubados lo que se hace es utilizar la succión. Idealmente, en 2 oportunidades se introduce el tubo, se estimula y se hace el mismo procedimiento durante 2 veces. Lo que uno espera es que el estímulo llegue directamente sobre la carina y lo que uno esperaría en un paciente con muerte encefálica es que no exista ningún reflejo. Si usted presenta un reflejo, normalmente está mediado a través del glosofaringio y del nervio vago como un reflejo tusígeno directamente, un nauseoso. Les pongo la prueba de atropina. Sin embargo, la prueba de atropina no está estandarizada en Colombia, sino para que ustedes tengan claro que se suministra 2 miligramos de atropina rápido, intravenoso, y las personas normalmente con muerte encefálica no tienen una adecuada respuesta al reflejo. ¿Cuál es la adecuada respuesta al reflejo de atropina? Después de suministrar esta dosis, lo que normalmente va a ocurrir es que va a aumentar la frecuencia cardíaca el 10% de la basal. Sin embargo, como les dije en un primer momento, no está estandarizada y lo que se evalúa es el bulbo a través del 10º par craneal, el vago. Quiero hacer énfasis y de pronto de pronto le genere dudas y van a encontrar que cada especialista en neurología de las neurociencias establece su propio protocolo para hacer el test de apnea. Sin embargo, voy a hablarles de lo que se debe hacer y lo correcto. La idea con el test de apnea es lograr que haya un estímulo supramáximo a través de los núcleos respiratorios que se ubican en el bulbo. ¿Y cómo lo logramos?
Lo logramos a través de la hipercapnia. La idea de la hipercapnia es obtener 20 milímetros de mercurio de CO2 mayores a los que iniciamos. Es decir, si tenemos un paciente con 45, la idea es llegar a 65. Sin embargo, los estudios han demostrado que el tener una hipercapnia mayor de 60 milímetros de mercurio, teniendo como promedio normal del CO2 de 40, 35, 40, es un estímulo supramáximo que podemos tolerar. Mucho cuidado con los pacientes ancianos, ya que ellos toleran poco. Para poder hacer la prueba de apnea, esta siempre tiene que ser la última dentro del protocolo. El riesgo de inestabilización del paciente es alto. La temperatura debe tener es 36 grados. El paciente tiene que estar euvolémico, lo cual es difícil en aquellos pacientes que llevan largos periodos en las unidades de cuidados intensivos. La tensión arterial normal media tiene que estar por encima de 90 milímetros de mercurio, los gases arteriales previos, idealmente, de iniciar el procedimiento. El protocolo es claro, tiene 4 puntos que se deben cumplir. El primer punto de ellos es preoxigenar el paciente durante 10 minutos, teniendo como meta saturación el 100% durante estos 10 minutos. Esto nos va a garantizar una disminución en la probabilidad de descompensación durante la prueba. Se desconecta el paciente del ventilador. Algunos protocolos están a nivel mundial con el paciente conectado al ventilador. Sin embargo, en Colombia se va a hacer con desconexión del ventilador. Se introduce a través del tubo endotraqueal una sonda para suministrar oxígeno. La cánula de oxígeno, esta debe ir hasta la carina y se suministra un flujo de oxígeno entre 8 y 10 litros durante 10 minutos. Se debe observar claramente el tórax y el abdomen descubierto del paciente y tenemos que tener o percatarnos o tener mucho cuidado que los pacientes con este estímulo produzca el estímulo adrenérgico que le dan los medicamentos vasopresores y los inotrópicos nos pueden hacer confundir y pensar que el paciente está respirando cuando realmente es un latido cardíaco. Tenemos que tener mucho cuidado con definir quién respira o no en este sentido, ya que esto depende de la positividad o la negatividad de la prueba. Se puede confundir con los latidos cardíacos. Los gases arteriales al finalizar se espera que por cada minuto, es decir, por cada minuto que pasa, normalmente debemos obtener 2 a 3 milímetros de mercurio de ascenso de la PCO2. Eso es lo que normalmente ocurre. Por eso hay hay algunas personas entrenadas que deciden hacer la fórmula que por cada minuto que pasa, entonces hago 6 minutos, 8 minutos y lo lograré llegar al estímulo supramáximo de a nivel de los núcleos del bulbo. Sin embargo, lo que yo les recomiendo es que hagan el protocolo como está establecido, que son 10 minutos con esta fuente de oxígeno. ¿Cuándo suspender el test de apnea? ¿Cuándo se debe abortar la prueba? Y esto es frecuente. ¿Por qué? Porque generalmente lo que debería hacerse, que es preoxigenar, no lo hacemos, sino que llegamos de una vez a hacer el protocolo y tenemos ciertos problemas. Se debe suspender cuando la presión arterial media baje por debajo de 90 milímetros de mercurio y esta sea sostenida durante 30 segundos. O si la saturación de oxígeno de nuestro paciente está por debajo de 85% y esta se sostiene durante 30 segundos. Lo que se debe hacer es suministrarle oxígeno rápidamente al paciente, idealmente un bolo del 100%, y vigilarlo durante 10 minutos. Si consideramos que el paciente retorna a la estabilidad hemodinámica y respiratoria y nosotros nos creemos con la posibilidad de hacer la prueba, lo que tenemos es que volver a repetir el procedimiento anterior. Sin embargo, si nosotros creemos que el paciente se va a inestabilizar más y puede incluso morir o puede pues, fallecer para las funciones vitales, lo que tenemos que hacer es una prueba auxiliar. Y ahorita más adelante vamos a hablar de las pruebas auxiliares. Con respecto al cuarto punto, el cuarto ítem, que son la segunda evaluación y las pruebas confirmatorias, en Colombia, para el diagnóstico de muerte encefálica son necesarios 2 evaluadores en el cual el primero o el segundo, no importa el orden, debe ser especialista en las neurociencias, dícese neurólogo o neurocirujano. El otro médico puede ser o médico general o un médico o cualquier médico que esté entrenado en el protocolo de muerte encefálica.
El primer y el segundo diagnóstico debe haber un lapso de tiempo que depende de la edad del paciente. Para los pacientes adultos, como vamos a ver más adelante, no existe un protocolo nacional que nos diga que son 6 horas, 8 horas, 12 horas, como en algunas unidades de cuidados intensivos lo tienen. Sin embargo, yo voy a mostrarles qué dice a nivel internacional. Entonces, a nivel internacional, las guías de la Academia Americana de Neurología dice que para los pacientes que son nacidos a términos hasta 2 meses se debe realizar 2 evaluaciones y en medio de estas 2 evaluaciones deben transcurrir 48 horas. A los que llevan entre 2 meses y 1 año, idealmente 24 horas. En los que están entre 1 año y 18 años son 12 horas y a los mayores de 18 años el intervalo de tiempo realmente es opcional. La prueba confirmatoria, ellos llaman prueba confirmatoria, pero realmente debería ser una prueba auxiliar. Para ellos, en los pacientes a término, hasta los 2 meses, son 2 pruebas. Ellos establecen como protocolo un electroencefalograma y la otra que puede ser una prueba para mirar la perfusión cerebral. Y la otra, y en los pacientes mayores de 2 meses y 1 año, es solo una prueba confirmatoria que debe ser en el lapso de esas 24 horas de observación. Para los pacientes mayores de 1 año es opcional y para los pacientes de 18 es opcional, según lo que dice la Academia Americana. Acá en Colombia tenemos nuestro propio protocolo un poco adaptado, pues parecido. Sin embargo, los pacientes que tienen menos de 7 días no se les puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Y con respecto al periodo de observación, entre los 7 días y los 2 meses de edad, se le hacen 2 exploraciones clínicas. En medio de las 2 exploraciones clínicas tiene que haber un lapso de tiempo de 48 horas. A los pacientes entre los 2 meses y los 2 años de edad, las tienen que existir también 2 exploraciones clínicas, en medio de ellas 2 de 24 horas. Cuando hablamos de la encefalopatía hipopsicoisquémica, les tengo que decir que aunque aquí en el protocolo dice que para los niños que sufren este tipo de patología, para los adultos que hacen arresto cardíaco y son sometidos a cuidados postparo, idealmente la evaluación también sería de un observador en el primer momento y luego de 24 horas de haber pasado el postparo y estabilidad hemodinámica, hacer la segunda evaluación. En los niños de más de 2 años de edad, pues el protocolo dice que deben ser tratados como adultos para el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando les hablo de la encefalopatía hipopsicoisquémica, hay una forma de pronto disminuir ese lapso de tiempo que es recurriendo a una prueba auxiliar. Entonces hablemos de las pruebas auxiliares. Las pruebas auxiliares no deben ser usadas para el diagnóstico de muerte encefálica. O sea, usted no hace una prueba auxiliar y dice, este paciente tiene muerte encefálica. Usted hace una evaluación clínica y si de pronto no tiene la posibilidad de realizar una evaluación completa, pues según el protocolo, usted dice, tengo que realizar una prueba auxiliar para determinar si está muerto o no el paciente, si tiene muerte encefálica o no. Si existe duda acerca de la positividad en la exploración clínica, si a usted le parece que el paciente respiró y está haciendo el test de apnea, el paciente usted cree que respiró, si tiene una falla multiorgánica y el riesgo de descompensación del paciente porque tiene soporte muy alto, no cree que vaya a soportar de pronto el test de apnea, entonces decide mejor llevarle una prueba auxiliar. Y lo otro es que, como ya habíamos hablado, a todos los pacientes que tengan menos de 2 años debe considerarse una prueba auxiliar. Cuando hablamos de las pruebas auxiliares, pues básicamente es sencillo ya que tenemos solamente 2 extremos, ¿cierto? 2 puntos. Primero, aquellas que miran la perfusión cerebral y la segunda son aquellas que tienen o establecen en la función neurofisiológica cerebral, ¿cierto? Entonces, las pruebas de perfusión cerebral tienen falsos positivos, especialmente en neurocirugía, ya que aquellos pacientes que hacemos craniectomías descompresivas, les quitamos el hueso, normalmente estos pacientes pueden persistir con flujo cerebral, sin embargo no es funcionar el cerebro. Dentro de la perfusión cerebral tenemos angiografía cerebral, angioresonancia, Doppler transcranial y angiotac. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Dentro de los estudios electrofisiológicos tenemos el electroencefalograma y los potenciales evocados. ¿Cuáles estudios podemos realizar? Cualquiera de ellos pueden ser realizados para el diagnóstico de muerte encefálica, pero vamos a ver ciertas ventajas que tienen unos sobre otros. Y empecemos con el Doppler transcranial. La primera ventaja del Doppler transcranial es que usted lo puede pedir si tiene un personal experto dentro de la unidad de cuidados intensivos que le haga el Doppler, es ideal. Si no, pues los hospitales que normalmente se les hace diagnóstico de muerte encefálica a los pacientes, tenemos radiólogo las 24 horas y probablemente esté entrenado para hacerlo. Entonces es un método
no invasivo, es un método económico, es un método que lo podemos hacer en la cabecera de la cama y si nos llaman en la madrugada a hacerla, pues básicamente lo podemos solicitar. Lo que normalmente se ve es que los picos sistólicos, esto es un Doppler normal donde tiene un pico sistólico y un pico diastólico que va disminuyendo poco a poco. Esto es un Doppler, en la punto B es un Doppler donde ven ustedes un pico como un pico sistólico, automáticamente tiene un descenso y la diástole está un poco disminuida, el pico diastólico está disminuido. Eso lo que nos quiere decir es que el paciente tiene hipertensión endocraniana y lo único que logra vencer la presión intracraniana ejercida sobre la vasculatura arterial es la sístole. El otro es un poco más avanzado, ya que la C indica que tiene un flujo eh, muy pobre sistólico con una onda muy aguda y luego tiene un flujo reverberante diastólico en los cuales desde la C hasta la D y la E nos empieza a hablar de que el paciente tiene muerte encefálica. O sea, con la C, D y E podemos hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de las pruebas auxiliares con respecto a las de monitoreo electrofisiológico cerebral, tenemos el electroencefalograma, como ustedes pueden ver es una de las pruebas primarias para la evaluación de los niños. Ellos tienen ciertos falsos positivos y ciertos falsos negativos, es que los electroencefalogramas se pueden alterar con los pacientes intoxicados, específicamente aquellos con depresores del sistema nervioso, en los cuales normalmente da una onda de estallido supresión. Esa es como la definición. El protocolo para realizarlo debe utilizarse como mínimo 8 electrodos en cuero cabelludo. La impedancia de los electrodos debe estar aumentada entre 100 y 10.000. Se debe probar la integridad de todo el sistema de grabación. La distancia entre los electrodos debe ser de menos de 1 centímetro. La sensibilidad debe estar aumentada a 2 milivoltios durante 30 minutos. Y ahora viene el otro proceso que es, aparte que la persona que lo realiza normalmente no es el que lo lee, entonces tenemos que esperar a el neurólogo que nos lo lea, que lo hace un poco dispendioso cuando estamos tratando un paciente que está inestable o que necesitamos como un resultado lo antes posible. Normalmente lo que se debe ver es pues, una línea isoeléctrica dentro de las derivadas. Ya entramos al tema, de pronto ustedes, esto es como, era recordar que ustedes han vivido, pero como el tema era controversias dentro del diagnóstico de muerte encefálica, la definición de controversia, pues básicamente según la Real Academia Española dice que es una discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas, ¿cierto? Entonces yo me tomé la tarea de hacer como una serie de interrogantes y buscar la base en la literatura para la respuesta. Entonces, la primera pregunta para ustedes y que uno se debe hacer es, ¿existen pacientes que cumplan los criterios clínicos de muerte encefálica y que recuperen de algún modo la función cerebral? Pues los pacientes, hay 3 artículos en PubMed, de los cuales destaqué estos, en los cuales existen como síndromes que de pronto pueden mimetizar lo que es la parada de la función del tallo. Sin embargo, por ejemplo, este artículo habla de 2 pacientes en los cuales no existían los reflejos del tallo, pero si uno es bien juicioso evaluando este artículo, ellos no hacen el protocolo que les acabé de mencionar, el protocolo no se ciñe a lo que dice la Academia de Neurología, entonces, por ende, no cabe dentro de la pregunta. O sea, los pacientes con Guillain-Barré tienen alguna respuesta de acuerdo al protocolo que tenemos anterior. Es decir, si seguimos el protocolo juiciosos, probablemente no se nos va a escapar un diagnóstico, un síndrome de Guillain-Barré en estos pacientes. Lo otro es también a veces aquellos pacientes que tienen bombas de baclofeno para la espasticidad o están utilizando baclofeno como otra función, ellos pueden tener ciertos niveles cuando se descompensan o cuando la dosis está demasiado alta, ellos pueden presentar abolimiento de los reflejos del tallo. Sin embargo, es frecuente que presenten sobre todo los reflejos de los pares bajos positivos, es decir, aquellos pacientes que usted les hace el reflejo nauseoso y está presente, o el reflejo carinal y está presente.
Para todos estos pacientes, el diagnóstico que se les hizo fue a partir de un electroencefalograma. Es frecuente que el baclofeno produzca un estallido supresión, una forma de estallido supresión dentro del electroencefalograma. Cuando tenemos lesiones en la médula espinal alta, el edema puede incluso comprometer el bulbo o incluso comprometer todo el tallo y estos pacientes pueden tener un comportamiento como el paciente que tiene un diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, es básico evaluar los pares craneales altos, entre ellos el tercer par y el facial y el trigémino, que normalmente en estos pacientes no se ve abolido. Cuando hablamos de si todo paciente que ingresa a nuestras unidades debe tener un TAC o una neuroimagen para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica, pues la guía nos dice que no. Sin embargo, siéndolo un poco práctico y para pues tener certeza de lo que estamos haciendo, usted tiene que tener claro cuál es la causa de la muerte y para tener claro la causa de la muerte, idealmente yo les recomiendo que hagan una neuroimagen. Una neuroimagen fácil es una tomografía. Con la tomografía nos podemos dar cuenta si tiene o no tiene hallazgos que se relacionen con el diagnóstico de muerte encefálica. La guía nos dice que no es necesario, sin embargo, yo se lo recomiendo. ¿Se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica con pacientes que presenten reflejos de liberación medular? Sí. Y es que hay casos tan llamativos como este se llama el reflejo de Lázaro, y por eso a mí no me gusta hacer el diagnóstico de muerte encefálica con los familiares, porque ellos no logran entender de pronto esta situación. El reflejo de Lázaro es más, no es medular cuando pierde las órdenes que vienen a nivel tentorial y supratentorial. Entonces, como podemos observar, este paciente, estas imágenes son sacadas de YouTube, un paciente en Sao Paulo, en el cual incluso logra la flexión de los miembros superiores cuando se somete a un estímulo nocivo sobre la médula. El estímulo nocivo en este caso fue quitarle la ventilación, la oxigenación. Los pacientes con muerte encefálica pueden tener reflejos, o sea, no es ideal hacer los reflejos y menos alrededor de, pues, con los familiares, ya que ellos no comprenden esta situación. Esta es la revisión sistemática donde los movimientos en el diagnóstico de muerte encefálica pueden estar presentes en cerca del 40 al 50% cuando los cadáveres, cuando los pacientes incluso ya tienen el diagnóstico con una prueba auxiliar. Sin embargo, es como para el personal experto no se confunde con este tipo de situación, por lo que se los traigo a presentarlo. Existen pruebas auxiliares que identifiquen con precisión a los pacientes con muerte encefálica. Pues que uno diga que hay una prueba auxiliar que le diga a usted, este paciente tiene una muerte encefálica, no es necesaria la evaluación neurológica. No. Hay pruebas que nos ayudan, que podemos tener a la mano, como la angioresonancia. Me parece poco práctico pedirle una angioresonancia a un paciente, sin embargo, los hallazgos más frecuentes en este tipo de pruebas son que tengan herniación de las amígdalas, que tengan aumento del grosor venoso en las secuencias de SWI y la sensibilidad y especificidad es buena. O sea, herniación de las amígdalas y pérdida del flujo venoso, con lo cual aumenta la presión venosa intracraneal y por ende nos dan estos hallazgos. La sensibilidad y la especificidad del 100%, para mí me parece muy poco práctico realizarlo, sin embargo es un estudio que podemos tener a la mano y nos va a ayudar mucho. Cuando hablamos de angioTAC, angiotomografía, las limitaciones de la angiotomografía resultan sobre la distribución desigual del flujo a nivel cerebral, ya que normalmente esos pacientes tienen edema cerebral y con el edema cerebral lo que se va es aumentar la presión intracraneal y por ende las arterias no van a lograr llegar hasta ciertas partes del cerebro. Los soportes son estudios clase 4 y clase 3. La sensibilidad y especificidad son buenas, son del 100%. El Doppler transcraneal es un estudio fácil de usar. Yo he actuado durante la presentación como defensor del Doppler, pero es un método no invasivo, se puede hacer, como ya lo dije, al pie de la cama, tenemos personal entrenado a un llamado y la técnica no es difícil, la sensibilidad es del 76% y la especificidad del 83%, lo cual nos puede servir mucho para el diagnóstico como una probabilidad.
Se puede realizar el diagnóstico de muerte encefálica en pacientes que estén en embarazo con un feto vivo. Este es un problema en el cual realmente no quisiéramos estar enfrentados, pero ya hay datos, incluso en Colombia, ya sabemos que se logró mantener durante 4 semanas a una paciente en Cúcuta con un feto vivo, y esto depende, básicamente los estudios dicen que esto depende del tiempo del cual haya transcurrido entre la formación del bebé. Si tenemos niños con los cuales la capacidad del hospital pueda llegar hasta obtener un feto sin lesiones neurológicas, es decir, hay hospitales que sacan niños de 28, 24 semanas y hay otros hospitales que no tienen esa capacidad, entonces de eso va a depender si mantenemos o no mantenemos viva la madre. La idea es que en las madres se debe hacer el primer diagnóstico de muerte encefálica, no se le hace un segundo diagnóstico de muerte encefálica, sino que después del primer diagnóstico de muerte encefálica se debe comportar el mantenimiento de la vida de ella para garantizar como una incubadora. Cuando ya tenemos la incubadora, el bebé, lo máximo que hemos logrado son 4 semanas, logrando un bebé de 34 semanas, logrando la maduración pulmonar y garantizándole una mejor calidad de vida al niño, ¿cierto? Sí se puede hacer, hay datos a nivel mundial con ello y depende del hospital donde usted se encuentre. Conclusión. El enfoque inicial siempre debe ser cuando usted se enfrenta a un paciente con sospecha de diagnóstico de muerte encefálica, lo ideal es determinar el por qué el paciente no tiene diagnóstico de muerte encefálica. Usted va con la idea de que los pacientes, las pruebas tienen que salirles negativas para muerte encefálica. Entonces usted va con esa idea y debe hacer todo el protocolo. Lo otro es, siempre va a existir ciertas presiones de otras especialidades para que lo hagan rápido, no importa el tiempo. No, usted debe estar totalmente tranquilo, debe tomarse su tiempo, debe seguir el protocolo como dice, ya que esto determina lo que va a hacer del paciente. Yo nunca he visto un paciente que salga de un buen protocolo de muerte encefálica que se recupere. Eso no está descrito. Normalmente debemos tener de manera metódica y estricta el protocolo a la mano, si no nuestras mentes deben estar listos. Y el diagnóstico de muerte encefálica es eminentemente clínico. Tenemos ciertas pruebas auxiliares, las cuales tenemos que utilizar con prudencia y eso era lo que les traía para hoy. Doctor Rubén, muchísimas gracias. ¿Los participantes tienen alguna pregunta? En el mientras tanto, yo sí tengo una inquietud. Si la fisiopatología de la muerte cerebral implica también trastornos hidroelectrolíticos, con la dificultad que impone en el donante pues mantener ese balance de líquidos y de electrolitos, y se da pérdida importante de agua libre y de esos iones, es muy frecuente que los donantes cursen con hipernatremia. En el caso de que lo llamen a ustedes los intensivos Sí, a hacer el diagnóstico, llaman a neurocirugía, llegan ustedes a hacer la evaluación del paciente o del Glasgow, que en ese momento pues todavía no está hecha la evaluación, y encuentran un ionograma con sodio de 180. Cuando uno está en coordinación es frecuente que haya casos en los que hacen las hipernatremias espantosas, 180, 175. ¿Ustedes qué hacen en esos casos en su lugar de trabajo? nosotros no hacemos el diagnóstico de muerte encefálica clínico porque estas alteraciones hidroelectrolíticas está estudiado que mayor de 165 pueden hacer cierto tipo pueden mimetizar y pueden deprimir las funciones del tallo. Sin embargo, para estos pacientes que existe la duda, puede utilizarse una prueba auxiliar. Normalmente se ha visto que el sodio, aunque deprime la función a nivel neurológico, no deprime la perfusión cerebral. Entonces, idealmente se debería utilizar una prueba de perfusión cerebral. Si es el caso o si no la tiene disponible, pues tratar de corregir, eh, la isnatremia del paciente. Acá leo una pregunta que es para dar tiempo a unos cuantos. Dice, buenas noches, mi pregunta es acerca del tiempo de suspensión de sedación antes de realizar la evaluación neurológica. Muy buena pregunta. Cuando hablamos del tiempo de sedación, esto tiene ciertas limitantes.
Conceptuamos de que el tiempo para la eliminación de los medicamentos que se le están suministrando al paciente son 5 vidas medias. Es claro que en las unidades de cuidados intensivos nosotros lo que más frecuente utilizamos es midazolam y fentanil, y el midazolam y el fentanil tienen tiempos de vida medias cortos realmente. Midazolam siendo 2.5, tenemos que esperar 5 vidas medias para que este salga del cuerpo, y el fentanil puede ir de 20 minutos en promedio la vida media, o sea, hay que esperar 5 vidas medias. El problema yace y la situación de pronto de controversia es en que esto está medido en aquellos pacientes que tienen una adecuada función pulmonar, una adecuada función renal y una adecuada función hepática. Es que es pues que idealmente ese debería ser el caso de nuestros pacientes, pero nos encontramos con muchos pacientes que tienen trastornos en estos órganos. Entonces ahí se vuelve un poco, pues, un poco más, se torna un poco con más dificultad el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que normalmente hacemos es suspender la sedación y esperar 6 horas, con lo cual logramos éxito en la vida media del midazolam y el fentanil, pero tenemos otros medicamentos como los barbitúricos que tenemos que esperar incluso hasta 76 horas. Y acuérdese que los barbitúricos, como son medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, no se pueden utilizar pruebas auxiliares que miren electrofisiológicamente el cerebro, sino que idealmente deberíamos utilizar pruebas auxiliares que vean la perfusión cerebral. Quizá tengan alguna otra duda. No, pues Rubén, muchísimas gracias. Yo los invito a los asistentes a que durante la semana, si tienen alguna inquietud, la formulen a través del foro. Yo de hecho tengo dos preguntas más, pero las haré a través del foro para invitarlos también a dar las opiniones. Y le agradezco mucho a todos los asistentes y a usted por la conferencia tan ilustrativa. Mil gracias. Ustedes, hasta luego.